hablemos de ello, Sí. porque he hablado de varias cuestiones. Red Madre, ¿no? Que ayuda, según ha comentado, a 60.000 mujeres, o ayudó a 60.000 mujeres, pues solo el año pasado. Y luego imagino que durante todos estos 15 años han sido muchas miles más. Empezamos con muy poquitas, como siempre pasan, Y y poco a gracias a poco Dios se va van. creciendo. ¿Y de dónde viene todo esto que provocó que se empezara a hablar del aborto en España en el 85? Usted ha hablado de que es importante que un niño tenga un padre y una madre, ha hablado del mal llamado matrimonio homosexual, ha hablado de un conjunto de temas que me gustaría preguntarle. No sé si todo esto viene de lo que ahora se habla de la ideología de género o ideología woke o lo que sea, ¿no? Porque ahora, de hecho, dicen que ya no hay derechas ni izquierdas, sino sería más como una nueva derecha y después una ideología woke. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos temas de ideología y por qué vienen a España? ¿Cómo salió? ¿Quién los propulsó? Y luego también, si quiere, entramos a por qué no debería una mujer abortar, por qué, bueno, etcétera. Son muchas cuestiones que planteas. Sí. Obviamente, cuando en los años 80 yo me empiezo a implicar en la cuestión del aborto, ni existía la ideología de género, ni la cultura woke, ni nada, ¿no? No tenían la promoción pública. Los fundamentos intelectuales ya estaban, ¿no? Pero no tenían promoción y nadie habíamos oído hablar de la ideología de género ni de lo woke, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Contestar a fondo a esa pregunta exigiría hacer un análisis profundo de la modernidad. ¿Mm? Pero por no alargar demasiado esta Lo entrevista, que quiera. ¿eh? España, cuando muere Franco, se incorpora a la modernidad. Porque bajo la dictadura franquista vivíamos fuera de la modernidad, en un mundo muy artificial. Con sus cosas buenas y malas, como todo en la vida, ¿eh? Tampoco hay que exagerar. Entonces, la modernidad ya implicaba en el resto de Europa aborto, divorcio, etcétera. Porque la cultura moderna se ha ido separando desde mucho tiempo antes de sus raíces cristianas. Esto comienza con el nominalismo en el siglo XIV, la Revolución Luterana, la Ilustración, la Revolución Francesa. Cada vez más el mundo primero intelectual y político se separa de sus raíces cristianas y se construye en claves de una modernidad ilustrada muy imbuida de una postura anticristiana, además, no solo al margen del cristianismo, sino anticristiana. Y luego esta separación de las raíces humanistas tradicionales de la cultura occidental se van convirtiendo en la cultura común de la modernidad. Hay un momento de implosión intelectual que marca ya nuestra época contemporánea, que es 1968. En mayo del 68, la revolución sexual, la comercialización de la píldora anticonceptiva, ya convierten esa, por decirlo así, separación superestructural de la tradición cristiana en un tema personal y vital, la vida sexual de las personas. Y ahí empieza nuestro mundo. Todo tiene sus raíces, pero por ponerle un foco en un momento concreto, ¿no? Es una época en que Occidente vive muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha ido construyendo una sociedad de ricos, en donde los jóvenes viven muy bien en general. Hablo del mundo occidental, ¿eh? Y empiezan a recibir una formación que es ajena completamente a la visión tradicional de la persona, al amor a una verdad y a un bien objetivos, muy imbuido la doctrina ambiente, lo que llamaríamos lo políticamente correcto, de un emotivismo muy anglosajón. Lo que importa soy yo, mi satisfacción, es bueno lo que a mí me gusta, no es bueno lo que a mí no me apetece. No hay reglas morales objetivas, la moral es un convencionalismo social que se crea y se recrea por consenso, y eso especialmente aplicado a la vida sexual y en consecuencia a la familia. Y ahí empieza la deconstrucción de la familia. Aparecen las primeras legislaciones de divorcio en Europa, luego las primeras legislaciones legalizadoras del aborto, la normalización social y jurídica del aborto en el mundo occidental comienza en enero de 1973 exactamente, con la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo norteamericano, que acaba de ser revocada hace un par de años. Y se extiende como un tsunami por todo Occidente. Después de esa sentencia de los 73, en el año 75 se legaliza en Francia, en el 77 en Alemania, en el 78 en Italia, o al revés, 78 Alemania, 77 Italia, hablo así un poco de memoria, ¿no? Y en el 85 España. Porque va convirtiéndose en una de las señas de identidad del mundo democrático, libre y progresista actual, ¿no?
van cayendo todos los criterios tradicionales de moral sexual, incluso en la Iglesia Católica. Es la época de la profunda crisis moral de la Iglesia Católica después del Vaticano II, y por decirlo así, esta banalización de la sexualidad y de la moral, del concepto de bien moral como algo objetivo, no es defendido por nadie, porque incluso en la Iglesia Católica hay pocas voces ya que lo defiendan. Estoy simplificando y siempre es injusta una simplificación, ¿no? En ese momento España se incorpora a la modernidad. Franco muere en el año 75, como sabes, y la Constitución se aprueba en el año 78. Y por lo tanto se va aprobando en España la despenalización de la anticoncepción. Era delito la anticoncepción antes. Se legaliza el aborto por el primer gobierno de UCD, luego el aborto por el primer gobierno de Felipe González. Y entonces en la sociedad española se va produciendo una revolución moral e intelectual en poquísimo tiempo. Lo que en Europa fue una evolución de 40 o 50 años, en España se vive en 8 o 10 años. Y ahí me toca a mí cuando soy joven, cuando creo mi familia, o sea, es mi mundo. Y por eso intento profundizar al máximo posible en las raíces morales e intelectuales de mi visión cristiana del mundo. Porque también tengo muy claro que no se puede hacer política desde la religión. O sea, que yo no puedo ir al Parlamento diciendo esto que sea delito porque es pecado. Tengo que decir esto que sea delito porque esta sociedad es más justa si esto no se permite, si el Estado se compromete a luchar contra esto, por ejemplo, contra el aborto. Porque hay que defender con razones razonables en una sociedad pluralista, desde mi libertad, apelando a la libertad racional de los demás, aquello que yo creo que es bueno y hay que convencer. Por eso siempre todas las iniciativas sociales en las que yo estoy implicado, ninguna ha sido católica oficial. Provida, el Foro de la Familia, Familias Numerosas, son sociedades civiles, donde intentamos razonar en términos de una sociedad más justa, más humana, con todo el mundo, las propuestas que hacemos. Muchas veces con muy poco éxito. Pero no me importa tanto el éxito como formar cabezas y corazones. Por ejemplo, cuando realizábamos las grandes manifestaciones contra las leyes de Zapatero, ¿no? Aborto, matrimonio homosexual, etcétera, había gente, cuando luego se aprobaba la ley, que tenía la sensación de que habíamos fracasado. Yo nunca lo viví como un fracaso. Porque reunir a 1 millón de personas en las calles de Madrid es ayudar a que ese 1 millón de personas se reafirme en sus convicciones, haga lo que haga la ley. Es tener una voz que llega a los 48 millones de españoles. Si yo me pongo solo en la Puerta del Sol a decir no al aborto, no me oye nadie. Incluso la gente pensará que estoy loco allí gritando no al aborto. Si voy rodeado de 1 millón de personas, me oyen los 48 millones de españoles. O sea, es un medio también de conversación pública, que es la esencia de la democracia, la conversación pública. E incluso tengo alguna anécdota, unos años después de las manifestaciones que organizamos en el año 2010 y 2011. En el 2010 contra el proyecto de ley del aborto de Zapatero, en el 2011 contra la negativa a derogar esa ley del gobierno de Rajoy, que también reunieron a cientos de miles de personas, en las que yo tuve la ocasión de hablar desde el estrado que habíamos organizado en la puerta de Alcalá para dirigirnos a la sociedad española. Pues pocos años después fui a dar una conferencia a Alicante, no me acuerdo sobre qué, y al final de la conferencia se me acercó una señora que llevaba un carrito con un niño pequeño, una niña. Me dije, ¿puedo hablar un momento con usted? Le dije, claro, por supuesto. Y me dice, mire, hace, no me acuerdo cuánto tiempo exactamente, yo fui a Madrid porque tenía una cita para abortar en la clínica Dator. Y unas horas antes, paseando por Madrid mientras esperaba la hora de la cita, pasé por la Puerta de Alcalá. Y estaba usted allí dando un meeting, creo que me dijo. No era un meeting, pero bueno. Y por curiosidad me paré un poco a escuchar. Y allí decidí no abortar, y esta es la niña. O sea, que estas cosas que se hacen, que aparentemente pueden ser inútiles, nunca son inútiles. Otra cosa es que los resultados no los veamos, no sepamos cuantificarlos, pero estoy seguro que todo acto de responsabilidad social para defender bienes importantes tiene un efecto positivo y bueno, aunque no consigas el efecto inmediato político, eso de parar una ley, por ejemplo, ¿no? Y por eso creo que merece la pena actuar como responsable de la propia sociedad. Tengas muchas o pocas posibilidades de este éxito inmediato, ¿no? Bien, pues siguiendo con esa historia, a partir del año 89 todos estos problemas cambian y se agravan, cuando cae el muro de Berlín. Porque en el mundo en que yo fui joven en el siglo XX era un mundo bipolar.
Washington-Moscú, comunismo social libre, simplificando, capitalista, ¿no? Y en esa confrontación, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde un poco antes, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 89, la sociedad capitalista occidental, para legitimarse éticamente frente al totalitarismo comunista, se vistió de sus mejores galas. Hizo alarde de su compromiso con los derechos humanos, con la libertad, con la justicia. Y no digo que fuese hipócrita, pero resaltó esa parte mejor del capitalismo actual, ¿no? Pero a partir del año 89 esto cambia, ya solo queda una fuerza viva en el mundo. Repito, hablo del mundo occidental, que es el que yo conozco un poco más, ¿no? Aunque gran parte de lo que pasa en el mundo occidental también tiene su proyección y su influencia en todo el planeta, ¿no? Y es que el capitalismo se está volviendo cada vez más descarnado. La única fuerza que queda viva hoy día en el mundo es el dinero. Se globaliza la economía de producción se va convirtiendo en economía puramente financiera, donde el dinero es más rentable en sí mismo que la producción y la venta de servicios y de bienes, y por lo tanto las facetas más humanistas del capitalismo van quedando fuera, van olvidándose. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Que cada vez más al capitalismo como sistema económico se le va añadiendo una sociedad capitalista. O sea, que ya no es solo el mundo de la producción y el consumo, sino la vida, la forma de vivir las personas, la que responde a los criterios capitalistas de que todo es deseo, compra y nuevo deseo, consumo y nuevo deseo. Por ejemplo, en materia sexual. Occidente históricamente, desde el siglo I, o sea, con la aparición del cristianismo, se introdujo la sexualidad en la conciencia personal. Eso fue una de las grandes revoluciones del cristianismo respecto a la sociedad grecorromana. Y por lo tanto se considera el sexo como parte de la ética vital que compromete a la persona. De ahí viene la valoración del matrimonio, de la paternidad, de la maternidad, etc. El nuevo capitalismo sustituye la ética sexual tradicional de matriz cristiana por lo que se puede llamar la nueva ética sexual capitalista. El sexo es un producto de consumo como cualquier otro. El aborto y la anticoncepción forman parte de eso. Son negocios que inciden en la vida de las personas y que incentivan que se consuma aborto y anticonceptivos porque es un negocio. La pornografía, otro negocio que sustituye a la ética personal por algo que se compra y se vende. Podemos añadir a eso la mercantilización del cuerpo, primero de la mujer y ahora también de hombres y mujeres, donde, como es un mercado en el que hay que estar disponible, hay que estar deseable continuamente. Y por lo tanto eso exige moda, cosmética, peluquería, cirugía estética, conservar el cuerpo siempre aparentemente muy deseable. Son negocios que están apareciendo y que a la vez, como todo negocio capitalista, quiere llegar a la gente para que lo consuma, y donde se usan, en plan marketing de mercado, ideologías que ayuden a la venta de estos productos. Eso es el género. ¿Y quién está detrás? El género es una de las mil elucubraciones de los años 60-70, que fue una época de locura intelectual, ¿no?, donde aparecieron cantidad de ideologías y de filosofías que no han durado nada, porque no tenían consistencia. Es el mundo del estructuralismo francés, del existencialismo francés, Foucault, Marcuse, la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Sartre, Simone de Beauvoir. Ideologías y filosofías con muy poquito contenido, de grupos minoritarios muy radicales. Y el género es la aplicación al sexo de esa ideología materialista, de enfrentamiento personal, de división y de odio. El género no es más que la afirmación de que nuestro cuerpo no nos da ninguna información relevante para entender nuestra sexualidad y que en consecuencia nuestra sexualidad consiste solo en lo que cada uno quiere y desea. Por decirlo así, en ese doble componente del ser humano, naturaleza y libertad, la ideología de género quita toda importancia a la naturaleza material de nuestro cuerpo y se queda con la libertad y la autonomía de la persona. Por eso nos convierte en varones de deseos. ¿Qué soy yo? Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Hombre, mujer, homosexual, heterosexual, de género fluido, lo que yo desee es lo que vale. Y el cuerpo es indiferente. Por lo tanto, es en el fondo un viejo idealismo reformulado al servicio de convertirnos en materia sexual en sin más consumidores de deseos propios que el mercado te ofrece satisfacer. Por ejemplo, toda la moda actual de los menores trans, o sea, de esa
inducción cultural a los menores para que se consideren transexuales. En el fondo es mercado de nuevo. Una persona que empieza a hormonarse o incurre en cirugías de cambio de sexo se convierte en un cliente de las farmacéuticas para toda la vida. O sea, detrás de todas estas cosas hay problemas personales reales, siempre ha habido transexuales, pero que se generalizan por una ideología que lo presenta como lo normal y deseable y te ofrece en el mercado que compres la satisfacción de esos deseos que la misma ideología te genera. Por eso, ¿quién defiende y sostiene la ideología de género hoy día? El mercado, el dinero. Viene de Estados Unidos. Esto no lo financia ni Moscú, ni Cuba, ni Corea del Norte. Lo financia San Francisco. ¿Y exactamente se sabe si es alguna empresa o alguna persona en concreto? En este momento, se puede decir muchas. ¿Quién financia la extensión de la ideología de género en el mundo? Pues desde la Open Society de Soros a la Fundación Rockefeller, con la colaboración de la Fundación de Bill y Melinda Gates, por decir los que más dinero aportan y más conocidos son. Luego habrá cientos de miles más que ni me suenan de nada, ¿no? Pero yo no veo, quizás yo sea muy inocente, no veo una conspiración mundial. Veo gente que quiere ampliar su mercado, su negocio, y que invierte con mucha generosidad, envidiable, dicho sea de paso, fortunas inmensas en conseguir esto. Y claro, influyen mucho. Forman gente en las universidades, influyen en las publicaciones, en la ciencia moderna, si se la puede llamar ciencia, en los partidos políticos, en la ONU y en todos los sitios, porque trabajan muy profesionalmente. Y se están quedando ideológicamente con el mundo, prácticamente, sí. ¿Y cree que la gente se puede estar enfadando? Yo lo que creo es que, para empezar, en general la gente es muy inconsciente y estudia poco las cosas. Digo, no es un insulto, sino bueno, la vida nos come a todos. En esta actual vida digital, una noticia sustituye a otra en horas. Todo parece que va siendo consumido a una velocidad increíble y no da tiempo a pensar, a profundizar. Esto pasa con las guerras también. Oímos tanto hablar de la guerra de Ucrania o de Gaza que creemos que sabemos mucho. Yo no me encuentro con casi nadie, me muevo en ambientes, digamos, intelectualmente bastante solventes, gente que conozca de verdad la historia de Ucrania, de Rusia, la ubicación geográfica, porque la geoestrategia política tiene mucho que ver con la geografía desde siempre, que conozca la historia de Palestina, de Israel. Encuentro muy poca. Sí. Y sin embargo tenemos la sensación de que sabemos, como estamos viendo imágenes todos los días, tenemos los buenos y los malos, y ya está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también estos temas más ideológicos, más de fondo, pues la gente muchas veces no paramientes en pensarlos, en estudiar, pero todo esto exige estudiar, claro. Todo lo que yo digo no es porque yo tenga ninguna información confidencial, pero intento estudiar un poco las cosas. Con lo cual, en definitiva, un chico de hoy, en principio, está influido por una visión materialista de la vida, que desprecia bastante el cuerpo, aunque exalte la sexualidad y el placer corporal, que ve un mundo muy inestable donde las fidelidades están desapareciendo, fidelidades al matrimonio, en el trabajo. El mundo tradicional era muy estable. La gente empezaba a trabajar en una empresa en principio para toda la vida y se casaba con una mujer y en principio era para toda la vida. Luego podría fracasar, pero en principio, ¿no? Ahora vuestro mundo es líquido, como decía Bauman, absolutamente inestable, donde no hay cosas permanentes, ¿no? Donde el mercado te incentiva a convertirte en un consumidor, por ejemplo, de sexo. Es que el mercado te persigue para que consumas eso. Y tampoco se ve una razón ideológica, sino es una razón de vender. Son mercados, ¿no? Y todo eso nos influye a todos. Donde, ¿quién ha sido la conciencia moral de Occidente de alguna manera durante 2000 años? La Iglesia Católica, a veces también por sus crisis y sus dudas, no ejerce un papel muy pedagógico y eso influye también, como es lógico, ¿no? Donde muchos jóvenes no tienen la experiencia de una familia estable, de una referencia de cariño permanente en la vida, porque papá y mamá han roto y lo han intentado de nuevo y han sufrido, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde faltan referencias básicas, falta el hábito de pensar, donde la capacidad de mentir, de engañar, de disfrazar las cosas es inmensa, todo el tema de las fake news, de las redes, todo lo que queráis, ¿no? Y donde no es fácil aclararse y la gente no se aclara. Y ese es un problema, porque el ser humano es un ser racional. Y por lo tanto, para aclararse tiene que pensar y tener ideas claras, seguridades intelectuales y morales. Ser malo no es hacer cosas malas, es no saber en qué consisten las cosas buenas, porque para ser bueno hace falta conocer el bien y después intentar
poner tu libertad al servicio de ese bien que antes has identificado como tal. Si no identificas el bien porque te han enseñado que no hay bienes objetivos, que todo es subjetivo, que depende, te estás inhabilitando a ti mismo ni siquiera para intentar ser bueno. Por ejemplo, yo estoy convencido de que la lealtad y la fidelidad matrimonial son una gozada. Y estoy convencido porque lo he vivido. Lo he visto en mis padres y lo he visto en mi familia. Y por tanto, cuando hablo de que compensa un matrimonio de lealtades abierto a la vida, es porque he visto que es una fuente de felicidad, no porque me lo haya dicho un manuscrito judío de hace 2500 años, que también lo dice. Pero es que es una experiencia vital. Igual que sé que ninguna mujer, porque lo he vivido en Red Madre, se arrepiente de haber tenido a su niño, nunca. Y he visto a muchas mujeres que han abortado que se arrepienten y lo ven como la peor decisión que han tomado en su vida. O sea, la vida me ha enseñado que cosas que identificamos con la moral tradicional son las que hacen felices a las personas. Y por eso puedo proponerlas con una sonrisa y legítimamente a mi sociedad para que intente entenderlo. Yo, por ejemplo, cuando me casé con mi mujer, ahora vamos a celebrar la semana que viene los 39 años de casados. Vamos de viaje de novios la semana que viene. ¿Dónde os vais? A Galicia. Muy bien. Porque yo soy asturiano, me casé en Asturias y cuando nos casamos no teníamos ni un duro, se decía entonces, y nos fuimos en autobús de viaje novios a Galicia. Ahora la gente se casa y tiene que ir a Tailandia, como cerca, ¿no? Nosotros fuimos en autobús a Galicia, pero vamos a volver al mismo sitio donde estuvimos, ¿no? Y mi mujer dice, vamos a celebrar los 39 años porque igual no llegamos a los 40, vamos a prevenir, ¿no? Bueno, eso es una anécdota personal, ¿no? Es decir, yo me casé con una chica porque la quería, porque estaba muy buena. Seamos sinceros. Quizá un poco egoístamente también, pues sí, claro. Y éramos dos que nos queríamos. Pero luego empezaron a nacer niños. Y los niños cuando crecen te quieren, y tú a ellos. Y lo que era un amor de dos va convirtiéndose en un amor de varios. Y luego los niños crecen y ligan. Es que yo solo tengo niños varones. Y se casan, y aparecen las nueras. Y las nueras también me quieren. Pues son muy bajas. Entonces lo que era un mundo de unos poquitos se va ampliando. Y luego ellos tienen niños y aparecen los nietos. Y yo quiero a mis nietos y mis nietos me quieren a mí. Por tanto, yo vivo ahora, cuando llego a mi vejez, rodeado de un urdimbre de amor.